Muy bienvenidos, aquí estamos de nuevo con el podcast Asombrados por Dios. Estamos mirando, tratando de conocer más de Dios, observando sus atributos. Comenzamos viendo que Él es santo, profundamente santo. Hemos visto que Dios es el creador de todas las cosas. Hemos visto que Dios es justo. De hecho, les invitamos a mirar esos episodios de este podcast para que puedan acompañarnos en ese análisis, en esa conversación acerca de los atributos del Señor. Y hoy nos sumergimos en uno de los atributos más reconfortantes de Dios, que es su misericordia. Con el pastor Rodrigo, el pastor Zach, es el mismo Zach, solo que se quitó la barba. No estuvo con nosotros el último episodio, pero ahora de regreso con nosotros, y es una bendición poder conversar acerca de Dios. Nos han llegado algunas preguntas, esas preguntas como que duelen, ¿no? Acerca de la misericordia de Dios. Alguien decía, la misericordia de Dios se termina. Quizás están pensando en esos momentos que Dios, que dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios se enojó, que Dios los iba a castigar, ¿no? También estaba leyendo otra pregunta que habla acerca de que si Dios es misericordioso y si yo soy una buena persona, tengo que ir al infierno por no aceptar a Cristo como mi Salvador. No sé, esas preguntas las vamos a dejar un poquitito y luego lo vamos a mirar. Pero vamos a meternos en lo que la Escritura dice acerca de Dios como misericordioso. La Biblia habla mucho de Él como misericordioso, ¿verdad? Especialmente el Antiguo Testamento, que sienta las bases de ese atributo. Una de las primeras menciones acerca de Dios como misericordioso es la manera en que lo describe Moisés. En el Éxodo hay una sentencia, una frase muy fuerte al respecto en Éxodo 34, 6 y 7. Jehová, Dios fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es una de las sentencias más maravillosas, una de las descripciones más maravillosas sobre Dios. Como verán, no es que quita de la ecuación el tema de la justicia, porque veníamos hablando de la justicia en el mes de marzo. La justicia de Dios es un tema muy importante en el Antiguo Testamento, pero la justicia de Dios está íntimamente relacionada con su misericordia. La palabra constantemente hace mención a que el Señor no tomará por inocente al culpable, pero su misericordia es grande, es maravillosa, es lento para la ira, es grande en amor, es grande en misericordia. Entonces, la gran pregunta es cómo contrastan y al mismo tiempo cómo estas dos realidades, la justicia de Dios y la misericordia, están íntimamente relacionadas. Les hacíamos ese mismo énfasis al hablar del Dios justo, porque decíamos que la justicia de Dios no elimina la posibilidad de la misericordia. En este caso lo hacemos desde el punto de vista de la misericordia, que no anula la justicia de Dios. Sí, el profeta Jeremías en Lamentaciones 3 tiene una declaración genial, maravillosa, que creo que todos conocemos bastante bien. La tengo acá para no olvidarme, pero es esta declaración en la que él recuerda que por su misericordia no hemos sido completamente consumidos, la razón por la cual no hemos sido completamente consumidos inmediatamente, la razón por la cual el Señor tiene paciencia para con su pueblo, para con sus hijos, es a causa de la misericordia. Y ahí el profeta Jeremías dice algo maravilloso: esas misericordias se renuevan cada mañana. Qué esperanzador es eso. Es sumamente esperanzador. Sí, ahora, esto no significa, insisto, que el Señor no haga justicia, sino que en su misericordia Él, para empezar, tiene paciencia para aplicar el juicio, pero por otro lado, en el momento en el que esta justicia deba hacerse efectiva, aquellos que confían en su misericordia van a recibir la justicia
perdonadora de Dios, no la justicia que viene del castigo, que viene del recibir lo que cada quien se merece, ¿no? Y hay una historia muy maravillosa que es fundante para nuestra fe, que es la historia que está en Génesis 15, donde Dios hace pacto con Abraham. En este momento se conoce como el pacto de las partes, porque Dios lo manda a Abraham a recoger, a tomar varios animalitos y cortarlos a la mitad a estos animalitos y poner una mitad de cada lado, ¿no? Cuenta la historia que Abraham, en el momento que tiene que hacer pacto con Dios, hace el set, ¿no? Los animalitos cortados a la mitad, las partes, y deja un pasillo en el medio. Y en el momento que él tiene que hacer pacto con Dios, él se duerme. Pero de repente se despierta en la noche y lo que ve es una columna de humo y una antorcha pasando por en medio de estos animales. ¿Por qué es interesante esta historia? Porque muestra la misericordia de Dios. La manera en la que hacían pacto los reyes en aquella época era que mataban animalitos, los cortaban a la mitad, ponían una parte de cada lado y caminaban tomados de la mano. Los dos reyes o los dos señores caminaban en medio de estos animales, se miraban el uno al otro de frente y decían: el que no cumpla las palabras de este pacto, que le pase lo que le pasó a los animalitos. ¿Okay? Esa era la manera de hacer pacto y a eso está haciendo referencia. Ahora, quien pasa en medio de los animalitos es Dios solo. Y cuando vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, quienes incumplen constantemente el pacto, es el pueblo, no Dios. Así es. Ahora, tal vez me estoy adelantando al Nuevo Testamento, ¿no? A lo que dice, pero tiene que ver con esto. ¿Quién es el que es molido en su cuerpo y su carne es partida? Es el mismo. Es Cristo. El mismísimo Dios hace el pacto con su pueblo y Él toma en su misericordia, cumple las dos partes, tanto la del pueblo como la suya. Él se mantiene fiel en su misericordia, haciendo nuestra parte y la de Él. Y cuando nosotros tenemos que recibir el castigo, Él lo recibe en su carne. Eso es la misericordia de Dios. Y creo que algo que deberíamos tomar en cuenta es lo que podemos llamar la autorrevelación de estos atributos. No es que nosotros estamos tratando de descubrir los atributos de Dios, sino Dios tomó la iniciativa para mostrarnos su carácter. Entonces, ¿qué sucede en Deuteronomio 34? Dios mostró a Moisés que Él es un Dios misericordioso. A través de la historia con el pueblo de Israel, ellos caen en pecado, adoran ídolos, y de nuevo Dios los perdona. Ellos se levantan, ellos siguen adelante. Entonces Dios sigue mostrando su misericordia al pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento, y hoy en día también. Sí. Él revela a nosotros hoy en día que es un Dios misericordioso. Amén. Y cuando nosotros caemos, Él está dispuesto a perdonarnos. Amén. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Y algo que tal vez alguien por ahí está preguntando: ¿qué es la misericordia de Dios? Y muchas veces nosotros podemos pensar en tiempos que alguien nos mostró a nosotros misericordia, que yo hice algo malo. Que los ofendí. Sí, que te insulté, claro. o cualquier cosa. Y en vez de castigarme, en vez de recibir lo que me merezco, no lo recibo. En este caso, el castigo de Dios. Me merezco el castigo de Dios. Sin embargo, por su misericordia, sin embargo, por lo que Jesús hizo en la cruz, no recibo el castigo que debería recibir. Claro. Ahora, hablando del texto ese de Éxodo 34, es una presentación. Dios se presenta, se revela a Moisés. Y él dice, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vemos que la misericordia es intrínseco a Él.
Está en su carácter. Es parte de su carácter. Ujú. Él dice, yo soy así. Claro. No es que Dios se sacó de la galera, No es un capricho. tal cual. No es que, bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, ya que esta gente pecó, pues tengo que arreglarlo de alguna manera. No, es propio de Él. No es porque le da lástima. Tal cual. Él Exactamente. mismo dice, yo soy así. Vamos a unir, como lo veníamos diciendo con el tema anterior, la justicia de Dios es real, es universal, es eterna, es constante, pero su misericordia también, y pareciera paradójico, ¿verdad? ¿Cómo pueden coexistir? Exactamente. Su justicia inapelable, su justicia que no se termina, pero al mismo tiempo su misericordia. ¿Por qué? Porque ambas cosas son propias de Él. Son inexplicables en ese sentido de la propiedad de su carácter, ¿verdad? Nosotros lo que podemos ver es lo que Él mostró. Podemos ver lo que Él ha revelado. Podemos ver lo que él ha dicho, lo que hemos escuchado. Y creo que podemos hablar de la misericordia más que nada en su aplicación. Filosofar sobre eso, pues, es inútil y nunca lo vamos a lograr. Decías recién de Jeremías, en Lamentaciones, habla de esa misericordia, que si no fuera por esa misericordia estábamos fritos. Así es. Y la misericordia se renueva todos los días. ¿Y cuándo lo dice Jeremías? Cuando Dios había aplicado un juicio catastrófico sobre el pueblo y quedaba solo un remanente ahí medio muertos de hambre. Sin embargo, Jeremías decía, pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos del todo. Esa constancia de la misericordia de Dios es asombrosa. ¿Responde a un propósito de Dios? No, por supuesto. La misericordia de Dios responde a su propósito porque sus planes son perfectos y Él va a cumplir su palabra. Él hizo pacto, como no había nadie más grande que Él, hizo pacto consigo mismo por su propio nombre. Entonces Él va a cumplir lo que Él prometió. Él prometió a Abraham y a su descendencia y a nosotros que terminamos siendo descendientes espirituales de la simiente de Abraham. Él prometió que nosotros veríamos a nuestro rey reinando en gloria. Por lo tanto, Él no tiene misericordia, como decía el pastor Zach, por lástima. Él tiene misericordia para la gloria de Dios, porque Él va a cumplir sus planes. Y el acceso a esa misericordia está disponible a todos. A todo aquel que confía en su misericordia. Y el llamado al pueblo de Israel siempre era volver a Jehová, poner su mirada otra vez en Él, dejar los ídolos, la idolatría atrás y volver a Dios. Y ese llamado es lo mismo para nosotros. Cuando volvemos al Señor, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, confiamos en Él, ya tenemos acceso a esa misericordia. Y por supuesto que cumple con un plan. Porque como el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento en Romanos 9, lo dice bien, el Señor tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. ¿A qué se refiere esto? Porque muchas veces puede ser malinterpretado esto. Esa es una de las preguntas que tengo como acá. Medio caprichoso, ¿no? La gente se pregunta mucho sobre eso. Pero no es así. Lo que ese texto está queriendo decir es que nadie por mérito propio merece esa misericordia. Hace un tiempo vos mencionaste una historia que probablemente sea apócrifa de Napoleón sobre merecer o no merecer misericordia. ¿Te la acordás? Sí. Era esta historia... Una madre que venía a pedir clemencia por un hijo desertor y el general le dice, pero señora, él es culpable, desertó, no puedo dejar pasar esto porque sería un mal precedente, etcétera, etcétera. Él dice, no merecen misericordia. Y ella le dice, justamente, porque no la merece, le pido clemencia. Claro, porque si no fuera misericordia, si Él recibiera lo que merece, sería justicia. Y ahí es donde se unen los dos temas, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Nosotros recibimos misericordia porque no merecemos que se nos perdone. Se nos perdona y se hace justicia en Cristo Jesús porque nosotros somos hechos justos. Pero es por su misericordia, como dice Tito 3:5, que es por su misericordia que nosotros hemos sido hechos salvos. Entonces, cuando la palabra en Romanos 9 y en el Antiguo Testamento dice que el Señor tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, lo que está diciendo es que nadie se merece esa misericordia. Entonces, Él
tiene el derecho de poder extender misericordia a quien Él quiere extenderle misericordia, aún a nosotros que no nos merecíamos misericordia. Por eso el pastor Zach nos decía recién, está abierto a cualquiera que apele a esa misericordia. Ahora, hablando de, si uno leyera acerca de la misericordia únicamente en el Antiguo Testamento, es como que faltaría algo, como que está incompleto, como que falta la razón por la cual Dios justamente tendría misericordia. Por eso el Nuevo Testamento es tan importante con su revelación y cómo hace que la misericordia de Dios tenga da la razón para ello, ¿verdad? Claro, yo creo que la máxima expresión de misericordia Tal cual. encontramos en la persona de Jesucristo. Amén. Amén. En Lucas capítulo 1 dice y habla de la entrañable misericordia de nuestro Dios. Uh-huh. Y está hablando de Jesucristo, la venida de Él, el hecho que Él bajó de su trono, vino aquí, vivió entre la humanidad con un propósito de morir en la cruz, tomar mi lugar, tomar nuestro lugar, pagar el castigo que era mío. Es la gran muestra de misericordia para toda la humanidad. Digamos que Dios puede tomarse la libertad de expresar la misericordia propia de su carácter porque la justicia se ve cumplida en la cruz. Justamente es lo que uno explica cuando estábamos explicando el mes pasado, en el episodio pasado, sobre el Dios justo. Claro, él cumple su justicia y que Él nos haga justos en Cristo, cumple su justicia, por supuesto, pero para nosotros se expresa en misericordia. Él hace justicia. Él no hace nada que quede como... No es que pasa por alto. Por arriba del mismo. El apóstol Pablo en Romanos lo dice. Él pasó por alto, tuvo paciencia, tuvo misericordia, porque su justicia iba a ser cumplida en Cristo Jesús. Porque su justicia es cumplida en Cristo Jesús, a nosotros se nos puede extender en misericordia el ser llamados justos. Ya. O sea que todo el trato que Dios tiene misericordioso sobre el pueblo de Israel lo hace en función de lo que haría Cristo en el futuro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor tuvo paciencia no solo por tener paciencia. No es que él tiene paciencia y en algún momento se le va a acabar esa paciencia. No, él tuvo paciencia porque tenía un plan perfecto y era justificar a los suyos en Cristo. Esa es la gran respuesta a la gran pregunta que tienen muchas personas diciendo, si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite la maldad? O si Dios es bueno, ¿por qué va a haber un infierno, por ejemplo? O si Dios tiene misericordia, ¿por qué esto o lo otro? Ignorando, creo, el factor Cristo clavado en la cruz. Porque la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento se explica en función al futuro, es decir, la obra de Cristo. Por eso es que todo el cuadro de sacrificios y ofrendas que perdonaban el pecado del Antiguo Testamento lo hacen en una cuestión, es una cuestión profética, digamos, está apuntando a la cruz de Cristo. Y se trata de la salvación, ¿verdad? Ajá, exactamente. Porque algunos ahí pudieran decir, Dios me permitió tal cosa, así que no es misericordioso, ¿verdad? Porque algunos ahí pudieran decir, hey, si el Señor me permitió que mi pareja se divorciara de mí, no es misericordioso. O mi hijo que fue de casa. Hay muchos ahí que pudieran dar excusas, que decir que Dios no es, pero han perdido el enfoque o la perspectiva que todo se trata de la salvación, la eternidad, cuando estamos hablando de la misericordia de Dios. Sí. De tener la posibilidad de estar en comunión con Él, que ese es el mayor regalo y el fin último del humano, el poder dar gloria a Dios y poder estar en comunión con Él, poder disfrutar de Él. Y esa es la gran misericordia que tiene Dios para con nosotros, que también se aplica a la vida real. Claro. A eso voy. ¿Cómo se aplica la misericordia, pero en términos prácticos, a nuestra vida? ¿Cómo hacemos que la misericordia de Dios
sea un elemento presente, constante en nuestra vida. A veces es difícil comprender cómo el Señor está teniendo misericordia de nosotros en momentos duros, en momentos desafiantes. Creo que en principio una manera en la que esa misericordia se hace real en nuestras vidas es que nos ayuda a reinterpretar la realidad, a reinterpretar nuestro dolor, a interpretar nuestro sufrimiento desde la perspectiva de la misericordia de Dios. De no ser así, tendríamos que ponerlo en perspectiva. O sea, el Señor podría no simplemente hacernos pasar por ciertas cosas, sino que lo que tendría que hacer era eliminarnos por completo. Claro. Pero por su misericordia, tal vez me está haciendo pasar por un momento difícil, pero aquí estoy. Claro. Sí, es que es duro, o sea, lo vivimos constantemente. Esta semana estamos tratando un caso de una familia, una pareja joven, casada 2 años, pudieron por fin quedar embarazados cuando no podían, y a los 3 meses o menos de embarazo tuvo problemas la mamá, la presión alta, problemas con el embarazo, y tuvieron que, fueron confrontados en el Qué hospital, doloroso. salvar a mamá o al embarazo. Desafortunadamente perdieron el embarazo. Y bueno, nosotros tratando de darles palabra, ¿qué podemos decirle a alguien en esa situación? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Y muchas personas patinan allí, ¿verdad? Y dicen, si Dios es bueno, ¿por qué me pasa eso? ¿Dónde está la misericordia de Dios? De hecho, por ahí vi una de las preguntas, ¿en algún momento se acaba la misericordia? Sí. ¿Se Es termina? interesante. ¿Tiene límites? Me imagino que esa pregunta en realidad está más bien relacionada a, o la debe hacer una persona que siente que ha fallado mucho al Señor. Uh-huh. Y hay una mención, ¿no?, en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, que el mismo Señor habla de un pecado imperdonable. Uh-huh. Pero en ese mismo texto habla de que no importa lo que haya pasado, el Señor Sí. siempre tiene la puerta abierta para perdonar. Ahora, a esta persona que está preguntando ¿hasta cuándo el Señor me va a tener paciencia? Yo le respondería, el hecho de que estés sufriendo tu pecado es señal de que el Señor todavía no ha dejado de obrar en tu vida. Claro. El hecho de que todavía sufras por tu pecado, estés preocupado, estés preocupada por esta misericordia. ¿Hasta cuándo me va a tener misericordia el Señor si yo fallo tanto constantemente? ¿Hasta cuándo me va a tener paciencia? Bueno, el hecho de que te sientas de esta manera es señal de que el Señor sigue obrando en tu corazón, de que todavía hay oportunidad, de que sus misericordias se van a renovar cada mañana porque esa ha sido su promesa. Ahora, definitivamente, así como pasó con Esaú, en Hebreos nos habla un poquito de esto, en Hebreos 12, así como pasó con Esaú, llega un momento en el que ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo misericordia. Hay algunos que lo único que están pidiendo es quitarse las consecuencias negativas de lo que ya han venido haciendo y no están apelando a la misericordia de Dios con un corazón humillado, humilde, sino más bien tratando de escaparle a las consecuencias. Sí, así cualquiera pide misericordia, pero caer a los pies del Señor y pedir misericordia no lo hace alguien que tiene su corazón cerrado al Señor. Lo hace alguien que tiene el corazón abierto al Señor. La humildad sería el elemento o el requisito fundamental del corazón que se acerca al trono de la gracia, como dice Hebreos, ¿no?, para pedir misericordia, el oportuno socorro. Pero la humildad, la coherencia del corazón con la solicitud. Así es. No puedo ir buscando esa solución. Tengo una pregunta más, se nos va yendo rápidamente el tiempo. Hola, pastores, siempre me he preguntado, la llegada nuestra al cielo, dice. Me pregunto si una persona que no sigue a Dios, me imagino que está pensando alguien que no ha aceptado a Cristo, no tiene a Cristo como en su corazón, pero no ignora su existencia y respeta, entre comillas, al Señor. Es una buena persona durante su vida. ¿Puede ir al cielo? Realmente, dice, es como se nos ha enseñado, ¿hay cielo e infierno? Creo que es más una duda existencial de mi parte. Dice, se me ha preguntado en otras ocasiones por personas no creyentes y los he animado a que la salvación se encuentra en Jesús. Dice, pero no sé cómo responderles o cómo decirles.
Es una duda bien constante, ¿no? Claro. Muchos creyentes tienen esas preguntas. Claro. Yo creo que la misma Biblia habla que Satanás, los demonios, creen en Jesús. Saben de Él, saben de su obra. Entonces, O sea, el hecho y están de... seguros de quién es. Sí, También. saben quién es. Entonces nosotros podemos saber quién es Jesús, saber las historias bíblicas, saber hasta el sacrificio que Él ha tomado por nosotros y estar perdidos. Ya. De no haber hecho un compromiso con Él, no haber puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y el hecho de ser buena persona o mala persona, creo que es un poco... no es relevante, ¿no? Porque eso no es lo que nos salva. Claro, bueno, la palabra dice que no hay ninguno muy claro. bueno. Muy No hay claro. ninguno bueno. Nuestras justicias son trapos, ¿verdad? De En los ojos de inmundicia. Dios. Acá hay una cuestión, y es que hay gente que tiene una concepción errada acerca de quién va al cielo y quién no va al cielo. Porque hay gente que dice, los buenos, vamos a decir, bueno, sí, esta definición de es una buena persona siempre se queda corta, porque al cielo no van las buenas personas, van los perfectos, van los justos. Ahí se complica más. Ahí se complica porque ninguno de nosotros estaría en esa lista. Por lo tanto, ¿cómo podemos ser perfectos y justos? Porque buena persona puede ser cualquiera que respeta el tráfico, cualquiera que es Buen relativamente buen padre, buen vecino, Ya. pero eso no es suficiente para la perfección de Dios. Los perfectos y los justos son quienes van al cielo, quienes están en comunión con Dios. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, apelando a la misericordia Así es. de Dios, en la cual Él demuestra mediante el hecho de hacer justicia en Cristo Jesús. Al hacerse justicia, nosotros somos llamados justos. Apelando a esa misericordia es que podemos entrar en comunión con Él. Bueno, lo dice en la palabra del Señor en Efesios 2, cuando aclara que nosotros somos salvos por gracia, por misericordia. De hecho, primero, en los primeros versículos de Efesios 2 habla de que estamos condenados, ¿verdad? Hijos de ira, dice, lo mismo que Sí. todos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, es decir, condenados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, en nuestra perdición, en nuestro rumbo a la perdición, Dios en su misericordia nos muestra su amor. Pero no es por obras, dice, al mismo tiempo, para que nadie se gloríe. Otra vez, es apelar a la misericordia, apelar en fe, apelar en confianza y aceptar ese señorío de Dios en nuestra vida diaria y práctica. Y el hecho que la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, la realidad es que necesitamos esas Que sean misericordias todos los días. Tal cual. Porque aunque apelamos a la misericordia de Dios y hemos sido justificados por fe en Jesucristo, etc., seguimos luchando contra pecado. Caemos a veces, nos equivocamos, luchamos para vivir en santidad. Y en medio de esa imperfección, en medio de ese proceso de santificación, nos encontramos necesitados todos los días por la misericordia de Sí, Dios. Señor. Sé que estamos extendiéndonos de tiempo, pero permítanme agregar un tema de la vida real, de la práctica, de la vida cotidiana. Y hemos hablado bastante acerca de cómo Dios nos muestra misericordia, pero ¿no les ha pasado que es muy fácil apelar y pedir misericordia al Señor, pero qué difícil es mostrar misericordia? Como leo el pastor en Efesios 2, Dios es rico en misericordia, pero tantas veces nosotros somos pobres En misericordia. Bueno, no sé si se acuerdan de la parábola de los dos deudores Claro. Ajá. de tal Jesús. Sí, Mateo Bueno, 18. Sí. La parábola de los dos deudores en Mateo 18, bueno, empieza, el contexto de esta parábola es Pedro diciéndole a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Como diciendo, ya he tenido mucha paciencia, Señor, ¿cuántas veces? Y ahí el Señor hace algo maravilloso al contar esta parábola. Bueno, no sé si se acuerdan de la parábola, la podemos ir contando, yo la tengo acá, pero si quieren la podemos ir contando. Sí. De este rey que tiene un deudor que le debe Muchos Mucha millones. plata, sí. mucho. Y el rey dice, bueno, este se merece la cárcel Claro. hasta que me pague todo. Obvio. Pero este deudor va y le Pide dice, clemencia. Pide clemencia. Y es por imposible favor. que lo pague, la deuda O sea, es tan va a ser grande que es imposible. imposible que lo pague. Ahora, el rey
recibe este clamor por clemencia y dice, ok, ¿sabes qué? Te perdono. Pero saliendo de ahí, este deudor, que tenía una deuda muy grande, se encuentra con una persona que le debía a él 3 pesos. muy poco y actúa sin clemencia, sin mostrar ni una pizca de misericordia. Lo mete en la cárcel. Dice que lo ahorcaba. Lo ahogaba. Sí, sí. Lo ahorcaba y dice, págame lo que me debes. Y no tuvo misericordia. Wow. O sea, hay un llamado a mostrar misericordia a los demás. Sí. Si hemos experimentado esa misericordia, si hemos recibido el perdón de Jesús, debería ser fácil para que mostráramos. Aún así nos cuesta, ¿no? Y aún así nos cuesta. Yo creo que la mejor señal de estar seguros de que hemos recibido misericordia de Dios, de uno expresar con confianza, yo he sido perdonado por Dios, es extender misericordia a los demás. Cuando nos cuesta extender misericordia, deberíamos preocuparnos, porque es señal de que todavía creemos que nosotros, por nuestros esfuerzos, nos hemos ganado nuestro lugar con Dios. Entonces los demás, por su esfuerzo, tendrían que hacerlo también conmigo y con Dios. Ajá. Cada quien tiene que valerse por la suya propia. Pero cuando una persona ha experimentado la misericordia de Dios, indefectiblemente muestra misericordia. Tiene misericordia. Dios es rico en amor, en misericordia. Una pequeña historia en 10 segundos. Hace un tiempo llegó aquí a la iglesia, entró al parqueo una persona borracha, bien tomada. Los hermanos de parqueo que sirven en el parqueo lo recibieron y oraron por él. Él no quiso entrar al templo porque se sentía indigno, estaba muy mal, ¿no? Pero dijo, voy a regresar. De hecho, luego volvió a la iglesia y se empezó a congregar. Y eso me lo contaron hace poco. Hoy está en plena recuperación con la ayuda de Dios, que es rico en misericordia. Quizás te sentís inmerecedor de nada, de lo mejor de Dios, de lo bueno de Dios, del perdón de Dios. Nadie lo merece. Pero sí podemos apelar a la misericordia de Dios, porque Dios es rico en misericordia. Amén. Es un atributo reconfortante y esperanzador, maravilloso. Les animamos a profundizar en la persona de Dios, en su gran misericordia. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar pronto en el nuevo episodio de este podcast llamado Asombrados por Dios. Les esperamos.